Nadie en aquel pueblo la valoró. La llamaron inútil. La trataron como si no mereciera nada. Pero el hombre que todos temían fue el único que la miró como si lo mereciera todo. Había un pueblo en la frontera que se llamaba San Cipriano del Vado, un lugar pequeño, polvoriento, donde el sol caía tan fuerte sobre la tierra seca que parecía castigar a los que vivían allí. Las calles no estaban pavimentadas. Las tablas de madera de las casas crujían con el viento. Y sin embargo, para muchos, aquel rincón del mundo era todo lo que conocían. Era su hogar. Rosa Inés Villanueva había nacido allí, en ese mismo polvo, en esa misma sequía. Su madre la trajo al mundo en una habitación pequeña al fondo de una casa que no tenía ventanas hacia el sur, porque el sur traía el viento caliente. Y desde que Rosa abrió los ojos, el mundo ya le había marcado el lugar que le correspondía. El último, el más olvidado. Ella creció siendo la hija de una lavandera, una mujer callada, que llevaba el peso del trabajo en las manos y la dignidad en la mirada. Su madre le enseñó dos cosas antes de partir de este mundo demasiado pronto: que el trabajo honesto nunca avergüenza a nadie, y que la bondad es el único tesoro que nadie puede quitarle a una persona. Rosa guardó esas dos enseñanzas en algún lugar profundo del pecho, allí donde nadie más podía tocarlas. Pero el pueblo de San Cipriano no era un lugar que valorara ni el trabajo honesto ni la bondad silenciosa. El pueblo valoraba otras cosas. Valoraba los apellidos con historia. Valoraba las tierras escrituradas. Valoraba las alianzas entre familias de dinero y las faldas almidonadas que lucían las hijas de los hacendados los domingos por la mañana frente a la iglesia. Rosa no tenía nada de eso. A sus 34 años, era viuda de un hombre al que apenas conoció bien, porque él murió de una fiebre apenas 2 años después de casarse. No dejó tierras, no dejó nombre, no dejó nada más que una deuda con el almacén general y una cabaña que se llenaba de agua cuando llovía, que en ese pueblo era pocas veces al año. Rosa remendaba ropa ajena, cosía uniformes para los niños de otras familias, y a veces llevaba pan al mercado cuando le sobraban unos centavos para la harina. Así sobrevivía. Así, en silencio. Día tras día. Las mujeres del pueblo la miraban de reojo. No con compasión. Con ese tipo de lástima mezclada con desprecio que hace más daño que las palabras directas, porque nunca se puede señalar con el dedo. Murmuraban que Rosa no era suficiente para nada ni para nadie, que su primer esposo la había elegido por desesperación y que Dios mismo le había dado una segunda oportunidad al llevárselo pronto. Cosas crueles que se decían en voz baja, pero con la suficiente claridad para que Rosa las escuchara cuando pasaba cerca. Ella no respondía. Apretaba la canasta contra el costado, mantenía la mirada al frente y seguía caminando. Entre todos los que habitaban San Cipriano, había un hombre cuya sombra cubría el pueblo entero, aunque él no estuviera presente. Don Aurelio Campos, dueño de las tierras más fértiles del valle, prestamista de la mitad de los comerciantes de la zona, y padrino político del alcalde que ponían y quitaban según su conveniencia. Don Aurelio no era un hombre que gritara. No necesitaba hacerlo. Le bastaba con bajar un poco la voz y entrecerrar los ojos para que cualquiera entendiera que era mejor ceder que resistir. Usaba siempre un sombrero de copa negra, traje oscuro, y llevaba un reloj de oro colgado del chaleco, que consultaba con frecuencia como si el tiempo le perteneciera también a él. Era viudo, sin hijos propios, y administraba sus negocios con la frialdad de quien nunca aprendió a distinguir entre una persona y una mercancía. Rosa había trabajado para él 2 veces. La primera, cosiendo unas cortinas para la casa grande. La segunda, bordando los manteles de una cena que don Aurelio ofreció para los comerciantes del condado. Ambas veces, él le pagó lo justo. Ni un centavo más. Y la segunda vez, al entregarle el trabajo, él la observó de arriba abajo con una expresión que no era admiración, sino evaluación, como se mira un objeto antes de decidir si sirve o no sirve. Luego dijo, sin mirarla a los ojos: «Está bien, puedes irte». Rosa se fue, y no volvió a buscar trabajo en esa casa. Lo que nadie en el pueblo sabía, porque Rosa no se lo había contado a nadie, era que aquella mujer callada y de manos ásperas guardaba algo que ninguno de ellos tenía: una inteligencia serena,
una capacidad de observación extraordinaria y una paciencia que solo desarrollan las personas que han aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Rosa leía. Leía todo lo que caía en sus manos. Libros viejos que encontraba en el mercado, cartas que le pedían que transcribiera a los vecinos analfabetos, avisos del periódico que llegaba atrasado desde la ciudad. Conocía más de lo que mostraba, y entendía más de lo que hablaba. Pero el mundo de San Cipriano no tenía categoría para una mujer como ella. No encajaba en ningún molde conocido. No era rica ni conectada socialmente. No era joven, ni especialmente llamativa según los cánones estrechos de ese tiempo. Y esa imposibilidad de clasificarla con facilidad era, paradójicamente, lo que más incomodaba a los demás. La única persona que la trataba con genuina calidez era doña Remedios, una anciana de cabello completamente blanco que vivía al final de la calle del mercado. Remedios había sido partera, curandera de hierbas y confidente de medio pueblo durante décadas. Tenía 80 años y los ojos más alertas que Rosa hubiera conocido. Cada vez que Rosa pasaba por su puerta, la anciana la llamaba adentro, le ofrecía una taza de algo caliente y la escuchaba con esa atención total que muy pocos seres humanos son capaces de dar. «No te encorves, niña», le decía Remedios con frecuencia, tocándole suavemente la espalda. Los que cargan vergüenza ajena no deberían cargarla en los hombros propios. Rosa sonreía. Y por un momento, dentro de esa casa pequeña y perfumada de menta seca, sentía que existía de verdad. Pero esa mañana de octubre, la mañana que cambiaría cada cosa en la vida de Rosa Inés Villanueva, comenzó igual que todas las demás. Con el sol entrando por las rendijas de la cabaña, con el ruido de las gallinas en el patio del vecino, y con Rosa amasando el pan sobre la mesa de madera, pensando en cuánto le faltaba para terminar de pagar la deuda del almacén. No escuchó los pasos acercarse. No vio la sombra bajo el umbral, hasta que la voz de don Aurelio Campos resonó en el marco de la puerta con esa calma que a él le servía de autoridad. «Rosa Inés, necesito hablar contigo». Ella levantó la mirada. Tenía las manos cubiertas de harina. Y en ese instante preciso, sin saber por qué, sintió que algo en el aire se había movido. Algo que no se podía nombrar, pero que se sentía en el pecho como cuando cambia el viento antes de una tormenta. «Adelante», dijo, porque eso era lo que se decía. Eso, porque no había otra respuesta que diera una mujer sola frente al hombre más poderoso del pueblo. Don Aurelio entró. Miró alrededor con ese gesto suyo de inventariar lo que ve. Se quitó el sombrero. Y sin ningún preámbulo, sin ninguna consideración por el peso de lo que estaba a punto de decir, le explicó por qué había venido. Había un acuerdo que él había tomado sin consultarle a nadie, porque en su mundo los acuerdos no requerían el consentimiento de quienes los afectaban. Un acuerdo con el jefe de un grupo apache que acampaba al norte del valle, a quienes él había prometido paz a cambio de que dejaran libre el paso de sus ganados por las tierras altas. Y parte de ese acuerdo, según explicó con voz plana y ojos fríos, era entregar una mujer del pueblo como señal de buena fe, una mujer que no le hiciera falta a nadie, una mujer de quien el pueblo pudiera prescindir sin que nadie protestara demasiado. Rosa no dijo nada durante un momento largo, muy largo, solo escuchó, porque a veces las palabras necesitan asentarse antes de que uno pueda entender del todo lo que significan. Y cuando las entendió, no lloró, no le suplicó. Simplemente lo miró a los ojos con una calma que lo desconcertó más de lo que él esperaba. Y dijo, muy despacio, «¿Y si yo no quiero?» Don Aurelio volvió a ponerse el sombrero. «No te estoy preguntando lo que quieres, Rosa Inés. Te estoy informando lo que va a pasar». Salió. La puerta crujió al cerrar.